Bienvenidos a este tema de la semana 2. Vamos a hablar en este tema sobre el reconocimiento del eje en el electrocardiograma. Recuerden que este es el curso de lectura e interpretación del electrocardiograma. Bueno, entonces recordar que ¿qué me debo preguntar cuando leo un electrocardiograma? La técnica, el ritmo, la frecuencia, el eje cardíaco y las ondas. Temas que ya hemos ido revisando en las semanas y los temas anteriores. Recordar entonces que el eje está formado dependiendo también de las derivadas. Aquí vemos entonces en la gráfica de la izquierda cómo por la localización del triángulo de Beethoven podemos también determinar los grados a partir de los cuales el corazón se puede ver representado y con ello estimar también la parte hacia donde se desvía el eje, si se desvía hacia el lado derecho o si se desvía hacia el lado izquierdo. Recordar entonces que vamos a tener una línea en D1 entre 0 a 180, ABF menos 90 a 90 y el resto de las derivadas me darán de 30 grados. En este sector vamos a tener el lado positivo y en este otro sector vamos a tener el lado negativo. Algunos autores plantean que el eje normal se ubica entre los 0 y los 90 grados. Otros mencionan que está entre menos 30 y menos 110. Lo importante entonces será reconocer a dónde vamos a localizar los grados y dependiendo de eso también vamos a estimar si es una desviación del eje a la derecha o a la izquierda, que en casos de hipertrofia, en casos de isquemia o en otras patologías pueden hacer que el corazón se vea representado o cambie el eje del electrocardiograma. ¿Cómo se calcula? Vamos a ver que hay dos métodos. El primero es buscar los vectores de D1 y ABF. Vamos entonces acá a localizar D1. Vemos que hay unas ondas que están positivas y otras negativas y en ABF también unas positivas y unas negativas. Luego de ello vamos a contar cuántas ondas o cuántos cuadritos van a estar positivos y cuántos negativos. Empecemos con D1, vamos a contar los positivos. En este caso, por ejemplo, vemos que hay 1, 2, 3, 4, 5 cuadritos positivos. En los negativos estaría 1, 2, 3, 4. Hacemos una resta, 5 menos 4 nos da más 1 y eso lo vamos a representar en el plano cartesiano. Ahora cojamos ABF. En ABF entonces vamos a darnos cuenta que hay 1, 2, 3 positivos y negativos 1, 2, 3, 4. 3 menos 4 nos da menos 1. Si yo llevo entonces y lo ubico en el plano cartesiano, entonces recordar que en D1 me dio una localización de más 1. Esta es la derivada de D1. Voy a buscar en el plano cartesiano el más 1 sería en este punto. Ahora localicemos ABF, me dio menos 1. La idea es que debo unir esos puntos donde debería haber una perpendicular, es decir, en este sentido. Si yo trazo una perpendicular donde se unen dichos puntos, más o menos el eje del electrocardiograma, el eje del corazón de ese paciente estará a menos 60. Vamos a hacer otro ejercicio. Este es de 1, nos da 5 puntos positivos, negativos nos da 3 puntos negativos, 5 menos 3 nos da más 2, y en ABF vamos a contar 1, 2, 3, negativos 1, 2, más 1. Si lo llevo entonces al plano cartesiano, en D1 me da 2 puntos, 1, 2, y en ABF me dio 1 positivo. Recordar que el 1 positivo es en la parte inferior, es decir, en este punto. Ahora debo tratar de unirlos en este punto donde se unen ambos puntos y trazo una perpendicular. El eje del electrocardiograma, en este caso, será hacia más 30. También el otro método es a partir de las perpendiculares. Es decir, la perpendicular de ABR va a ser D2, la perpendicular de ABL va a ser D2 y la perpendicular de ABF es D1. Importante, debo buscar la onda más isodifásica, es decir, la onda que parezca con una P positiva y una P negativa lo más parecido posible para hacer dicha localización. Entonces ABR de 3, ABL de 2 y ABF de 1. Vamos entonces a hacer el cálculo. Entonces, esta es otra manera también donde usted puede darse cuenta o lo puede tener como en su cabeza, una mnemotecnia, Doña Flor y sus tres maridos. Entonces vamos a tener D1 con ABF, ABL con D2 y ABR con D3. Entonces vamos a buscar en este electrocardiograma la parte más isodifásica, vemos que está
en D1. Miren que aquí es donde se parece más positivos y negativos, y la perpendicular de D1 pues ya sabemos que es ABF, entonces voy y busco en ABF. Miren que en D1 es positivo y en ABF también es positivo, entonces la onda estará a 90 grados y en ese momento podemos decir que el eje del corazón está a 90 grados. Vamos a hacer nuevamente el cálculo en este electrocardiograma. Vamos a buscar la onda más isodifásica. Vemos que donde se comporta entre positivos y negativos más parecido va a ser en ABL. Recordar que la perpendicular de ABL es de 2 y de 2 miren que está positivo. Entonces de 2 de manera positiva va a estar en 60 grados, es decir que el eje del electrocardiograma de este paciente estará a 60 grados. Vamos a buscar ahora en este electrocardiograma la onda más isodifásica, entonces me voy a localizar en D3 y recordar que D3 es la perpendicular de ABR, que es donde va a estar negativa. Entonces, como vemos acá, va a tener una onda negativa hacia ABR, calculando un eje aproximado a 30 grados. Recordar que cuando hablamos de desviación del eje, entonces lo podemos clasificar de la siguiente manera. Una desviación leve del eje a la izquierda cuando está de 0 a menos 30, una desviación marcada del eje a la izquierda de menos 30 a menos 90, una desviación del eje a la derecha desde 90 a 120 y una desviación marcada del eje a la derecha de 120 a 180. Y recordar que hay una zona también que es una tierra de nadie o una zona de nadie donde se aleja, a partir de estos últimos grados. ¿Qué etiología me puede dar a mí que mi paciente tenga una desviación del eje a la izquierda? Que el paciente tenga una hipertrofia ventricular, el paciente con obesidad, el embarazo, la citis, las causas de hemibloqueo anterosuperior o una hipertrofia ventricular marcada, los bloqueos de rama izquierda, cardiopatías congénitas y los síndromes de preexcitación tipo síndrome de Wolff-Parkinson-White. Ahora, ¿qué causas pueden darnos que nos dé una desviación del eje a la derecha? Usualmente en los niños es normal en menores de 2 años y se puede presentar una desviación del eje a la derecha por el tamaño, la hipertrofia ventricular derecha, el hemibloqueo postero inferior, el bloqueo de rama derecha, la inspiración profunda o las causas de enfisema porque se deprimen los hemidiafragmas, la destrocardia y también el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Muy bien, esperamos que hayan aprendido con respecto a cómo tomar el eje y cómo interpretarlo y qué etiologías nos pueden dar explicación que el paciente esté cursando con una desviación del eje en algún electrocardiograma anormal. Los esperamos en una próxima sesión.